Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ana García y el día de hoy te quiero platicar todo lo que he aprendido a lo largo de unos meses sobre la ansiedad. La ansiedad eh, no es nada más ni nada menos que sentir miedo. Este miedo que sentimos desde que somos chiquitos y que sentimos todos y cada uno de los seres humanos. El miedo se siente en diferentes niveles y por diferentes temas. Por ejemplo, podemos tener miedo a que nos pique un alacrán o otro tipo de miedos como la incertidumbre o el clásico y si pasa esto, y si pasa aquello, y si. Algo que tenemos que conocer es que nuestra mente tiene un mecanismo de defensa desde la prehistoria que se llama fight, de pelear en inglés, o de flight, que es emprender el vuelo o echarte a correr. Este mecanismo lo que hace es generar adrenalina en el cuerpo por si nos topáramos con un jaguar en la prehistoria, imagínate al cavernícola y al jaguar, y que tuvieras literalmente que correr por tu vida o pues te tuvieras que enfrentar en una pelea contra el jaguar. Espero que en tu caso, como en el mío, esto sea muy poco probable. Y realmente el gran problema en nuestra época y en nuestras circunstancias, donde normalmente no hay jaguares ni depredadores por ahí, es que nuestra mente puede interpretar cualquier pensamiento como una verdadera amenaza de vida o de muerte. ¿Qué es lo que detona este sentimiento de miedo o de ansiedad? Por lo general, en esta época son las expectativas sociales o esta presión que se ejerce socialmente sobre nosotros, lo que detona este rush de adrenalina. Los miedos más comunes en nuestra sociedad actual son el miedo a ser juzgados, el miedo a estar solos o el miedo al rechazo, el miedo a la pobreza y el miedo a el fracaso. Y algo muy básico que tenemos que entender es que los miedos por lo general están atados a creencias que pudiera muy probablemente ser falsas, que pudieran ser falsas. Te pongo un ejemplo de la cotidianidad. Imagíname a mí, una humilde Godínez que voy manejando al trabajo y ya me topé con tráfico. Entonces voy a llegar más o menos 10 minutos tarde, me doy cuenta que voy a llegar 10 minutos tarde y empiezo a pensar, híjole, ¿y si se dan cuenta mis compañeros? Híjole, ¿y si se da cuenta mi jefe? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Van a cambiar su concepto de mí? ¿Van a decir que soy un flojo? Y si te vas más catastrófico y más hacia la fatalidad, hasta puedes pensar que te van a correr y hasta puedes pensar que qué vas a hacer si te corren, etcétera, etcétera. Entonces, este es un ejemplo muy cotidiano y que vivimos todos. Probablemente no piensas exactamente lo que te acabo de decir, pero bueno, entiendes el concepto. Y la creencia falsa en este ejemplo, y si te pones a analizarlo, es, pues no todos tus compañeros están al pendiente de lo que haces o no todo el mundo se va a dar cuenta. Tu jefe no necesariamente le pagan a tu jefe para contabilizar los minutos que trabajas, ni para ver si llegas o no. Entonces a lo mejor tu jefe ni se fija en esas cosas. Y lo más probable, yéndote a los hechos y a las estadísticas, es que tu jefe o tu jefa realmente mida el desempeño del empleado en general y no por un evento aislado de llegar 10 minutos tarde o 15 o lo que sea. Te van a correr por eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo detectamos una creencia falsa? Yo te recomiendo mucho que te compres un cuaderno y empieces a anotar los pensamientos que te produzcan ansiedad. Ponte a analizar cada uno de estos pensamientos y te vas a dar cuenta que estos pensamientos, cuando son creencias falsas, utilizan las palabras siempre, nunca, todos, y te pongo algunos ejemplos. Es que a mí nunca me va a salir esto. Es que todos se van a reír de mí. Ay, es que siempre me pasan estas cosas. O, por ejemplo, ninguna persona exitosa ha vivido lo que yo he vivido. Es decir, yo nunca voy a ser exitoso. Entonces, bueno, si te das cuenta que empiezas con el nunca, todo, siempre y a generalizar, es muy probable que sea falso. Entonces, a lo mejor no te das cuenta porque pues es lo que tú crees, ¿no?
te recomiendo que lo busques en internet. Por ejemplo, este último que te dije de ninguna persona es exitosa porque viviendo lo que yo estoy viviendo, o sea, esta, no sé, carencia emocional que traes o esto que te está pasando en el momento va a hacer que nunca seas exitoso, pues te invito a que te pongas a buscar las historias y biografías de gente muy exitosa y te vas a dar cuenta que también han tenido carencias emocionales, que también tuvieron una infancia difícil, que también vivieron cosas feas y a pesar de todo eso han logrado salir adelante y si ellos han podido, y hay muchos ejemplos diferentes, tú también puedes. Y haciendo este ejercicio de anotar en el cuadernito y ponerte a analizar, te puedo asegurar que más del 80% de tus pensamientos no son verdaderos. Es decir, son creencias falsas. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer entonces para combatir la ansiedad? Además de esta técnica que ya te compartí de anotar los pensamientos. Cuando empiezas a sentir esta ansiedad manifestarse de manera física, lo vas a notar en respirar más rápido, en palpitaciones, en sentir mucho calor o incluso pues puedes empezar a sudar, ¿no? Y la gente lo nota. En mi caso, yo me pongo roja y ya lo he ido controlando muy bien, pero híjole, hace unos años era algo que lo tenía como desatado y me concentraba demasiado en eso, le ponía mucha energía a eso. Entonces, cuando sientes esos momentos de rush de adrenalina que se manifiestan en tu cuerpo, ¿qué puedes hacer? Te doy 3 técnicas de mindfulness, que es regresar al momento presente y cortar de tajo esos pensamientos recurrentes o pensamientos destructivos. El primero es inhala por 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Exhala por 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. El enfocarte en tu respiración hace que te salgas de esos pensamientos y que te pongas a pensar en tu respiración. Entonces, tu mente no puede estar en tantas cosas a la vez, así que vas a cambiar el enfoque a traer a tu mente al momento presente. La segunda técnica que te quiero compartir es 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es esto? 5 cosas que puedes ver a tu alrededor. 4 cosas que sientas físicamente. Por ejemplo, ahora que estoy sentada, pues siento mis pompas en la silla, siento mi ropa, siento mi cabello. 3 cosas que puedas escuchar. Y esto es un poquito más, te empieza a traer más al momento presente, porque a veces no estás ni escuchando lo que pasa. Entonces, ¿qué puedo escuchar? En mi caso, yo ahorita tengo aquí unos colibríes que me visitan y escucho el aleteo, escucho el viento, cómo mueve la puerta y las ventanas, y escucho a mi gato que camina por ahí, no sé dónde está. 2 cosas que puedo oler. Ahora en mi caso también estoy oliendo mi lipstick y estoy oliendo la comida de mi gato, huele muy fuerte. Y una cosa que puedo degustar, me acabo de lavar los dientes, entonces tengo el saborcito de la pasta. Esta técnica, como te decía, con la respiración es muy similar, te va a traer al momento presente y para mí es hasta mejor esta segunda técnica que la de la respiración. La de la respiración a mí no me funciona tanto, pero esta no saben cómo me hace tranquilizarme en los peores momentos que siento de ansiedad. La tercera es muy sencilla y es cuando empiezas a tener estos pensamientos fatalistas de easy, easy, y empiezas a caer en este loop de easy, easy, y lo haces más grande, es muy sencillo. Piensa, ¿y si todo sale bien? ¿Y si todo sale bien? ¿Qué va a pasar si empiezas a pensar en positivo? Está comprobado por la neurociencia que una parte de tu cerebro se activa cuando empiezas a pensar en positivo. Entonces, ese primer pensamiento, si cortas con estos pensamientos negativos y empiezas con ese primer pensamiento que es positivo, empiezas a detonar más pensamientos positivos y entras en un loop, pero ahora
pues positivo. Ok, ya que te conté estas 3 técnicas, es súper importante contarte que no van a curar estas técnicas el problema de raíz de tu ansiedad. Porque evidentemente es para el momento, son recursos momentáneos. Así que si detectas un problema de ansiedad que se te empieza a salir de control, yo te recomiendo que busques ayuda profesional. Y si buscas ayuda profesional, te recomiendo que la persona, ya sea el psicoanalista, ya sea el psiquiatra o la persona que te ayude, que sepa de terapia cognitiva conductual. ¿Qué es esto? Esta terapia consiste en cambiar los patrones de pensamiento y reprograma a tu cerebro. Lo que hace es usar la neuroplasticidad. Hace que seas más inteligente que tu cerebro y que en lugar de mandarle, por ejemplo, cuando estás sintiendo miedo, en lugar de mandarle señales de, no, tenemos que evitar esto, es decirle a tu cerebro, yo puedo manejar esto y es como darle cierta paz a tu cerebro y darle esta idea de que no es un peligro, no es un jaguar que te viene a comer, ¿no? Básicamente. Entonces, te voy a poner ahora un ejemplo de un alacrán. Resulta que mi casa, yo me acabo de mudar hace unos meses, pues es una zona de alacranes y a pesar de que ya hemos fumigado, pues llegan alacranes a visitarme de vez en cuando. Entonces, a mí al principio, la realidad es que me daban pavor y nada más estaba yo pensando, sentía la adrenalina en mi cuerpo cada vez que pensaba en el alacrán. De hecho, fue como unos 3 días que yo sentía ay, no, hay alacranes, hay arañas y hay insectos en general. Pero también mis pensamientos se iban a lugares muy oscuros de el alacrán va a picar a mi hijo, el alacrán va a picar a mi gatita, a mi esposo, a mí. Yo ya me imaginaba con mi gatita en brazos picada por el alacrán, corriendo al veterinario y ya el pensamiento catastrófico de que se me iba a morir mi gatita. Y justamente la terapia cognitiva conductual propone la exposición al miedo. Entonces, en este ejemplo concreto, para que se me quitara este miedo a los alacranes o a estas ideas que tenía, pues entre más tiempo estuviera expuesta al alacrán, mejor, y no salir corriendo de mi casa. O sea, el tiempo que me quedé a dormir en mi cama y bueno, no tranquila, porque estaba muy intranquila, pero el tiempo que estuve dentro de mi casa sabiendo que podía aparecerse un alacrán en cualquier momento, se llama exposición. Es decir, no huí del alacrán y dije, ya, hasta aquí, no regreso a esta casa, ni modo. Esta exposición de quedarme en mi casa, que recomiendan los especialistas que sean más de 17 horas de exposición al miedo, va a fomentar que tu mente diga, entonces no es un peligro. Y es, de alguna manera, exponerte al miedo hace que tu mente se aburra de ese tema. Que diga, entonces ya no te va a pasar nada, siguiente página. Y yo ya no pienso constantemente en que un alacrán podría picarme a mí o a todo lo que les había contado. Y ¿cómo traducimos esto a miedos más intangibles? Como alguna incertidumbre de lo que podría pasar en el futuro, pues los especialistas nos dicen que contemos esta historia, que la escribamos, esta historia súper fatalista, que realmente cuentes y que escribas con detalles la historia de cómo estás sintiendo que ese miedo se materializa. Entonces, anótalo, va a ser una experiencia difícil la primera vez que lo anotes. Sé que te va a producir muchísima adrenalina y sé que vas a sentir lo peor de la ansiedad la primera vez que anotes la historia con detalles en tiempo presente, en primera persona, y que anotes todos los detalles de la historia, muy fatalista, hasta la cumbre y así lo peor de cómo tu miedo se vuelve realidad. Lo que recomiendan los especialistas es que leas la historia, la leas, la releas y la leas
por más de 17 horas hasta que tu mente de cierta manera se aburra o entienda que no hay que tenerle miedo a ese tema, sino es algo ya cotidiano que no te está poniendo en peligro de vida o muerte. Y pues bueno, estas son todas las técnicas que traigo para ti el día de hoy. Espero que te sirvan. A mí me han servido muchísimo y qué mejor que compartirlo contigo. Y pues te agradezco muchísimo que me hayas escuchado el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor controlando tus temas de ansiedad si tú también tienes uno.